Antes del comienzo, no había nada. Ningún cielo que contemplar, ninguna estrella que brillara, ningún planeta suspendido en la vastedad. No existía el tiempo que marca la secuencia de los sucesos ni el espacio que da lugar a las distancias. Ni siquiera el vacío tenía sentido, porque el vacío mismo necesita un marco donde existir. Todo lo que llegaría a ser, desde las más diminutas partículas hasta las galaxias más colosales, estaba comprimido en un estado inimaginable, una singularidad de densidad infinita. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, esa singularidad estalló. No fue una explosión en el sentido humano, con fuego arrojado al espacio, sino el nacimiento del propio espacio y del propio tiempo. Fue el Big Bang, el instante en que la nada se convirtió en un todo, en que el universo comenzó a expandirse en todas direcciones, creando su escenario a medida que se desplegaba. En menos de una fracción infinitesimal de segundo ocurrió la inflación cósmica. El universo, entonces más pequeño que una partícula subatómica, se expandió a escalas inconmensurables en un abrir y cerrar de ojos. Una chispa invisible se convirtió en un océano cósmico, en un espacio donde las leyes físicas comenzaron a escribirse. Esa expansión inicial estableció la uniformidad del cosmos, la razón por la que hoy vemos galaxias distribuidas en una red tan vasta y ordenada. El universo estaba lleno de energía, una sopa incandescente en la que partículas elementales surgían y desaparecían. Los quarks, diminutas piezas de la materia, se formaron primero, y con ellos nacerían más tarde protones y neutrones. Los electrones, ligeros y veloces, completaban la danza primordial. Era un caldo caótico y fértil del que emergerían todas las estructuras conocidas. Las fuerzas fundamentales se diferenciaron con el enfriamiento. Al principio todas eran una sola, pero se separaron en 4 pilares de la realidad. La gravedad, encargada de esculpir galaxias y planetas. La interacción nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos. La interacción débil, que rige la radiactividad y procesos subatómicos. Y la fuerza electromagnética, que da origen a la luz, a los campos eléctricos y magnéticos, y a la química de la materia. En esos primeros instantes quedaron escritas las reglas que aún gobiernan el universo. La materia y la antimateria surgían en pares, pero al encontrarse se aniquilaban, devolviendo su energía al cosmos. En ese caos ocurrió un misterio: por cada 10.000 millones de partículas de antimateria, había 10.000 millones y una de materia. Ese leve exceso cambió el destino de todo. Gracias a él, tras la aniquilación mutua, quedó un remanente de materia estable, suficiente para formar todas las galaxias, estrellas, planetas y con el paso de los eones, la vida misma. Un segundo después del inicio, protones y neutrones llenaban el cosmos. 3 minutos más tarde, comenzó la nucleosíntesis primordial. En esa forja breve y ardiente se crearon los núcleos de los primeros elementos: hidrógeno, helio y trazas de litio. El universo estaba aún demasiado caliente y en expansión para generar elementos más pesados, pero esos 3 bastaron como cimientos de la química cósmica. Durante cientos de miles de años, el cosmos permaneció como un plasma opaco. Los fotones, partículas de luz, quedaban atrapados en la maraña de protones y electrones libres, incapaces de escapar. Era un universo sin estrellas, sin claridad, un océano turbio donde la energía dominaba sobre la forma. Con el tiempo, la expansión y el enfriamiento prepararon un cambio crucial. Alrededor de los 380.000 años de edad cósmica, la temperatura descendió lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos y se formaran átomos estables. Fue el momento de la recombinación. El universo se volvió transparente, y la luz, por primera vez, pudo viajar libremente. Ese resplandor inicial aún llena el cosmos. Debilitado y estirado por la expansión, lo conocemos hoy como la radiación cósmica de fondo, un eco fósil que nos permite asomarnos directamente a la infancia del universo. A partir de entonces, la oscuridad dejó de ser absoluta. Aunque aún no existían estrellas ni galaxias, el cosmos estaba ya sembrado de posibilidades. El escenario estaba preparado para el nacimiento de la luz estelar. Tras la liberación de la luz, el universo se encontraba en un estado peculiar. La radiación cósmica de fondo viajaba libremente por el espacio, pero no había soles que iluminaran ni galaxias que brillasen. Había claridad, sí, pero sin faros en el firmamento. Comenzaba así una etapa conocida como la Edad Oscura. Durante cientos de millones de años, el cosmos fue un océano en penumbra, poblado solo por átomos de hidrógeno y helio que flotaban dispersos en el espacio en expansión.
Era un silencio cósmico, una pausa en la que parecía no ocurrir nada. Pero bajo esa calma aparente, la gravedad trabajaba con paciencia, atrayendo lentamente la materia hacia las regiones donde había ligeras sobredensidades. Esas irregularidades, que habían surgido como fluctuaciones diminutas en los primeros instantes del universo, fueron amplificándose con el tiempo. Allí donde la densidad era un poco mayor, el gas se fue acumulando, formando nubes gigantescas. Estas nubes colosales eran las semillas de un futuro brillante. Dentro de ellas, la presión y la temperatura crecerían hasta encender el fuego estelar. Cuando las nubes de hidrógeno y helio colapsaron sobre sí mismas, alcanzaron densidades críticas en sus núcleos. La temperatura aumentó a millones de grados, y entonces, por primera vez, comenzó la fusión nuclear. Los átomos de hidrógeno se unieron para formar helio, liberando cantidades inmensas de energía en forma de radiación. En ese instante nacieron las primeras estrellas. Estas primeras generaciones, conocidas como estrellas de población 3, eran gigantes colosales, mucho más masivas que el Sol actual. Su tamaño descomunal hacía que ardieran con intensidad y que consumieran su combustible en apenas unos millones de años, un parpadeo en la escala cósmica. Pero aunque su vida fue breve, su impacto fue trascendental. Fueron los faros que iluminaron por primera vez la oscuridad universal, rompiendo la edad oscura y dando inicio a la era de la reionización. La intensa radiación de estas estrellas arrancó electrones de los átomos en el espacio circundante, transformando el medio interestelar. El cosmos dejó de ser un océano opaco y se convirtió en un escenario más transparente, donde la luz podía viajar cada vez más lejos. Con el nacimiento de las estrellas, el universo se volvió un lugar dinámico, con regiones de calor y radiación extendiéndose como burbujas luminosas. En el interior de estas estrellas colosales, la fusión nuclear no se detuvo en el helio. Continuó forjando elementos más complejos, carbono, oxígeno, nitrógeno, hasta llegar al hierro. Era la primera vez que el universo producía los ingredientes de la vida. Cada átomo de oxígeno en tus pulmones, cada átomo de carbono en tus células, tuvo su origen en las entrañas de estas estrellas primitivas. Cuando agotaron su combustible, estas estrellas murieron de forma espectacular. Algunas colapsaron en agujeros negros, otras explotaron en supernovas que liberaron sus elementos al espacio. Cada explosión fue una siembra, un estallido que enriqueció las nubes cósmicas con los ladrillos de mundos futuros. El universo, que al inicio solo contenía hidrógeno y helio, empezaba a llenarse de nuevos elementos, de nuevas posibilidades. Con el paso de cientos de millones de años, las estrellas comenzaron a agruparse en cúmulos, y estos cúmulos dieron origen a las primeras galaxias. Eran estructuras irregulares y caóticas, enjambres de estrellas jóvenes bañadas en gas y polvo. Al chocar y fusionarse, esas galaxias primitivas dieron forma a estructuras más estables, discos espirales, elípticas y otras morfologías que aún pueblan el cosmos. La gravedad tejía su obra maestra a gran escala. Las galaxias no quedaban aisladas, sino que se alineaban en filamentos colosales que se extendían por miles de millones de años luz. Esta red de galaxias, conocida como la telaraña cósmica, es el esqueleto mismo del universo. Entre sus hilos de luz se abrían vastos vacíos, regiones desprovistas casi por completo de materia. El cosmos había recorrido ya cientos de millones de años desde el Big Bang. De un plasma uniforme había surgido un universo lleno de estrellas y galaxias. La oscuridad inicial había sido sustituida por un tapiz de faros luminosos. La gran obra cósmica estaba en marcha, y en uno de los brazos de esta colosal telaraña, una galaxia en particular comenzaba a gestarse, la Vía Láctea, el futuro hogar de la Tierra. Las primeras galaxias eran caóticas, irregulares, como enjambres de estrellas jóvenes nacidas en el fragor de nubes colapsadas. Algunas eran pequeñas y efímeras, otras crecieron al unirse con sus vecinas, en fusiones que desencadenaban nuevas oleadas de nacimientos estelares. La gravedad, siempre paciente, organizaba el caos, moldeando los cúmulos de estrellas en estructuras más duraderas. Con el tiempo, aquellas fusiones dieron lugar a galaxias mayores, algunas con forma espiral, otras elípticas, todas bañadas en gas y polvo que alimentaban la formación de nuevas generaciones de soles. En los núcleos de muchas de ellas, la materia colapsaba con tal fuerza que se formaban agujeros negros supermasivos. Estos titanes gravitatorios, con millones o miles de millones de veces la masa del Sol, se convirtieron en los corazones invisibles de las galaxias. Su presencia ordenaba el movimiento de estrellas y gas, ejerciendo una influencia silenciosa pero decisiva en la evolución de cada galaxia.
El universo, en apenas 1000 millones de años desde su nacimiento, ya era un tapiz de luz y de estructuras. Enormes filamentos de galaxias se extendían como venas luminosas en la oscuridad, conectadas entre sí y separadas por vastos vacíos. Esa red cósmica, nacida de las pequeñas fluctuaciones del Big Bang, se convirtió en la arquitectura a gran escala del universo. Dentro de esa red colosal, en un rincón de un filamento, empezó a gestarse una galaxia que con el tiempo se transformaría en nuestro hogar, la Vía Láctea. Su origen no fue un evento único, sino una secuencia de fusiones entre protogalaxias más pequeñas. Cada colisión era violenta y majestuosa. Estrellas lanzadas a nuevas órbitas, cúmulos deformados, gas comprimido que se encendía en ráfagas de nacimientos estelares. La Vía Láctea fue creciendo como un río que recibe afluentes, acumulando estrellas, gas y polvo hasta convertirse en la espiral que conocemos hoy. En su centro, como en tantas otras galaxias, nació un agujero negro supermasivo. Sagitario A, con millones de veces la masa del Sol, se convirtió en el eje en torno al cual gira todo el disco galáctico. Aunque oculto tras nubes de gas y polvo, su gravedad mantiene unida la danza de cientos de miles de millones de estrellas. A medida que la Vía Láctea crecía, sus brazos espirales comenzaron a definirse. En ellos se formaron vastas nubes moleculares, incubadoras oscuras donde la gravedad obró silenciosamente, colapsando regiones de gas para encender nuevas estrellas. Cada uno de esos brazos se convirtió en un vivero cósmico, sembrado de cúmulos brillantes y nebulosas incandescentes. Las generaciones de estrellas se sucedieron. Las primeras, colosales y efímeras, ya habían muerto, enriqueciendo la galaxia con elementos pesados. Las siguientes generaciones, más longevas, nacieron en un entorno químicamente más rico, con carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro en abundancia. Estos elementos, dispersados por supernovas y vientos estelares, se convirtieron en el polvo que más tarde formaría planetas, océanos y atmósferas. El universo había recorrido un largo camino desde aquel instante inicial de energía pura. De la nada había surgido un cosmos de luz y estructura. Ahora existían galaxias organizadas, agujeros negros titánicos y estrellas que sembraban los ingredientes de la vida. En uno de los brazos espirales de la joven Vía Láctea, hace unos 4.600 millones de años, una nube de gas y polvo comenzó a colapsar. Ese colapso marcaría el inicio de una nueva historia, la del Sol y su cortejo de mundos. Pero antes de que la vida pudiera aparecer en la Tierra, el universo tuvo que recorrer miles de millones de años de evolución, preparando cada elemento, cada partícula, cada rincón del espacio para la maravilla que estaba por venir. El Big Bang había sido solo el primer acto de una obra infinita. Con el nacimiento de las galaxias y la gestación de nuestro hogar galáctico, el escenario estaba listo para el surgimiento de un sistema planetario especial, uno que algún día albergaría océanos, montañas, bosques y seres capaces de contemplar las estrellas y preguntarse de dónde vinieron. En uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, una vasta nube de gas y polvo comenzó a colapsar hace unos 4.600 millones de años. Tal vez el desencadenante fue la onda de choque de una supernova cercana, que comprimió la nube y rompió su equilibrio. Lo cierto es que, bajo la presión de la gravedad, el material empezó a concentrarse en su centro, girando cada vez con más rapidez, como un remolino que arrastra todo a su paso. En el núcleo del colapso, la temperatura aumentó hasta alcanzar millones de grados. Entonces, se encendió el fuego nuclear, el hidrógeno comenzó a fusionarse en helio, liberando una energía descomunal. Había nacido una estrella, nuestro Sol. En sus primeros tiempos era un astro joven e inquieto, lanzando intensos vientos estelares que barrían el entorno, expulsando gas y polvo en todas direcciones. A su alrededor quedó un disco giratorio, formado por el material sobrante. Allí, diminutas partículas chocaban y se unían, formando agregados cada vez mayores. De granos de polvo surgieron rocas, de rocas montañas, y de montañas embriones planetarios. Durante millones de años, estas colisiones caóticas fueron construyendo mundos enteros. El disco protoplanetario se convirtió así en un taller cósmico, donde nacieron los planetas, lunas, asteroides y cometas. Los planetas interiores, cercanos al Sol, recibieron menos agua y compuestos volátiles, pero concentraron minerales y metales. Así surgieron los mundos rocosos, Mercurio, abrasado por la cercanía al Sol, Venus, envuelto en una atmósfera espesa, la Tierra, que más tarde sería un oasis, y Marte, un desierto frío. Más lejos, en las regiones externas, las bajas temperaturas permitieron la acumulación de hielos y gases.
Allí nacieron los gigantes Júpiter y Saturno, acompañados de sistemas de lunas y anillos, seguidos por Urano y Neptuno, guardianes de los confines helados del sistema solar. En medio de este proceso tumultuoso, la Tierra sufrió un acontecimiento colosal. Un objeto del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionó contra el joven planeta. El impacto fue tan violento que expulsó una enorme cantidad de material al espacio. Ese material quedó en órbita y, con el tiempo, se reunió para formar un satélite, la Luna. Este nuevo compañero se convirtió en guardián del equilibrio terrestre, estabilizando el eje de rotación y generando mareas que, millones de años después, influirían en el curso de la vida. La Tierra primitiva era un mundo de fuego. Su superficie estaba cubierta de océanos de magma, y los volcanes expulsaban gases tóxicos que formaron una atmósfera densa y asfixiante. No había oxígeno libre, ni mares azules, ni cielos despejados. Era un planeta joven y violento, golpeado una y otra vez por asteroides que caían como proyectiles desde el espacio. Cada impacto remodelaba su superficie, pero también aportaba agua y compuestos químicos que serían cruciales para el futuro. Con el paso del tiempo, el planeta comenzó a enfriarse. El vapor de agua en la atmósfera se condensó, dando lugar a lluvias torrenciales que duraron miles de años. Esas lluvias formaron los primeros océanos, que llenaron las depresiones de la corteza y cubrieron gran parte del globo. El planeta ardiente se transformó lentamente en un mundo azul, cubierto de mares primordiales bajo un cielo aún opaco. Mientras tanto, los demás planetas del sistema adquirían su carácter definitivo. Marte, más pequeño, perdió pronto gran parte de su calor interno y de su atmósfera, convirtiéndose en un desierto helado. Venus, envuelto en dióxido de carbono y atrapado en un efecto invernadero extremo, se transformó en un horno abrasador. Los gigantes gaseosos, con sus lunas y anillos, dominaron las regiones externas, moldeando órbitas y lanzando asteroides lejos de los planetas interiores. El sistema solar había nacido en medio de violencia y caos, pero en ese escenario brutal, la Tierra reunía los ingredientes de algo único. Agua líquida, compuestos orgánicos, energía del Sol y de su interior volcánico. Todo estaba preparado para el siguiente gran acontecimiento, el surgimiento de la vida. La Tierra recién nacida era un mundo salvaje y hostil. Tras el enfriamiento de la corteza, océanos de lava dieron paso a mares de agua líquida, pero no eran aún tranquilos océanos azules como los que hoy conocemos. Eran calderas químicas, agitadas por tormentas interminables, volcanes que escupían fuego y gases, y meteoritos que seguían golpeando la superficie. La atmósfera estaba compuesta por dióxido de carbono, metano, vapor de agua y amoníaco. No existía el oxígeno libre, ni tampoco una capa de ozono que protegiera de la radiación solar. Los cometas y asteroides que chocaban contra el planeta traían consigo agua helada y moléculas orgánicas. Cada impacto no solo era destructivo, también sembraba nuevos ingredientes en la superficie. Los océanos primitivos se llenaron de compuestos químicos diversos, en un caldo en el que la energía del Sol, los relámpagos y la actividad volcánica actuaban como catalizadores. En este entorno turbulento, las moléculas comenzaron a unirse en cadenas cada vez más complejas. Aminoácidos, lípidos y nucleótidos surgieron en los mares, y en charcas costeras o en las profundidades cercanas a fumarolas hidrotermales, esas moléculas se combinaron para formar estructuras capaces de replicarse. Fue un proceso lento y misterioso, pero imparable. En algún rincón de aquellos océanos, la química se transformó en biología. Los primeros organismos fueron simples, invisibles a nuestros ojos, pero trascendentales para la historia del planeta. Eran células primitivas, parecidas a bacterias, que se multiplicaban aprovechando la energía de su entorno. Algunas se refugiaban en fuentes hidrotermales, otras flotaban en la superficie marina, sobreviviendo en condiciones extremas. La vida había nacido, silenciosa y humilde, pero con la capacidad de transformar el mundo entero. Durante millones de años, la biosfera estuvo compuesta únicamente por microbios. No había animales, plantas ni organismos multicelulares. Y, sin embargo, estas diminutas formas de vida comenzaron a cambiar el planeta de manera profunda. Algunas de ellas desarrollaron la capacidad de captar la energía del Sol a través de la fotosíntesis. Al hacerlo, liberaban oxígeno como su producto. Al principio, el oxígeno era un veneno para muchas de las formas de vida primitivas, y su acumulación provocó extinciones masivas. Pero poco a poco, ese gas se fue acumulando en la atmósfera, reaccionando con minerales y océanos hasta saturarlos.
Finalmente, comenzó a liberarse al aire en grandes cantidades, transformando para siempre la química del planeta. Este proceso, conocido como la gran oxidación, abrió la puerta a nuevas formas de vida más complejas, capaces de aprovechar esa energía química. El aire que hoy respiramos es un legado de aquellas bacterias ancestrales. Mientras la vida microscópica se multiplicaba, la superficie de la Tierra seguía transformándose. Los continentes primitivos emergían y se fragmentaban, impulsados por la tectónica de placas. Montañas se alzaban y se desgastaban, los océanos se expandían y retrocedían, y enormes glaciaciones cubrían el planeta con hielo. Hubo momentos en que la Tierra entera estuvo congelada, convertida en una bola de nieve, con glaciares extendiéndose de polo a polo. Y aún así, la vida sobrevivió en los océanos profundos y en refugios volcánicos, aferrándose con tenacidad a la existencia. Con el paso del tiempo, las células evolucionaron hacia formas más complejas, los eucariotas. Estas nuevas células contenían núcleos y orgánulos internos, lo que les permitía almacenar más información y realizar funciones especializadas. Fue un salto evolutivo gigantesco, pues sentó las bases para que, millones de años más tarde, la vida pudiera organizarse en organismos multicelulares. La Tierra ya no era un planeta estéril. Los océanos estaban llenos de vida microscópica, la atmósfera se enriquecía con oxígeno, y la superficie mostraba continentes y mares en constante cambio. Desde los átomos creados en el Big Bang, pasando por la forja en las estrellas, hasta el origen de las primeras células, la historia del universo había conducido inevitablemente hasta aquí. Un mundo azul y vibrante, preparado para dar el siguiente gran salto, la aparición de seres cada vez más complejos. Con la aparición de los eucariotas, la vida en la Tierra había dado un salto de complejidad. Estas células más avanzadas, con núcleos que protegían su información genética y orgánulos que cumplían funciones específicas, eran capaces de realizar procesos más eficientes que las bacterias primitivas. El camino hacia formas de vida más diversas y complejas estaba abierto. Durante cientos de millones de años, los eucariotas dominaron en solitario los océanos. Algunas se unieron en colonias, trabajando juntas de manera rudimentaria, lo que permitió la especialización de tareas. Esa cooperación fue la semilla de los primeros organismos multicelulares. Al principio eran simples, apenas agregados de células, pero poco a poco comenzaron a desarrollar estructuras diferenciadas, tejidos especializados y formas más definidas. El registro fósil muestra que hace unos 600 millones de años aparecieron los primeros organismos macroscópicos, la biota ediacárica. Eran criaturas extrañas y enigmáticas, sin esqueletos ni conchas, de cuerpos blandos y formas variadas, discos, hojas, estructuras ramificadas. Flotaban en los océanos o reposaban en el fondo marino, alimentándose de nutrientes disueltos. Aunque hoy en día muchos de ellos no tienen descendientes directos, representaron un ensayo biológico, el primer intento visible de la vida por ocupar el espacio macroscópico. Mientras tanto, la atmósfera terrestre seguía transformándose. El oxígeno, liberado por incontables generaciones de cianobacterias y algas primitivas, alcanzó niveles cercanos a los actuales. Ese gas, invisible pero poderoso, permitió la formación de la capa de ozono, un escudo protector contra la radiación ultravioleta. Gracias a él, la superficie del planeta se volvió un lugar más seguro para la vida. Los océanos de este tiempo eran un hervidero de actividad microscópica. Plancton, algas y bacterias conformaban vastas redes tróficas, generando oxígeno y sosteniendo la cadena alimentaria. El agua se volvió más clara y rica en nutrientes, lo que favoreció la diversificación de organismos. Era un caldo de cultivo ideal para la próxima gran revolución biológica. En las profundidades, los volcanes submarinos seguían creando nuevos ecosistemas alrededor de fuentes hidrotermales. Allí, comunidades enteras prosperaban sin depender de la luz solar, aprovechando la energía química liberada por el planeta. Estos refugios extremos demostraban la resiliencia de la vida y su capacidad de adaptarse a entornos hostiles, un anticipo de lo que sería posible en otros mundos del universo. Con el tiempo, los organismos multicelulares comenzaron a experimentar con nuevas formas de supervivencia. Algunos desarrollaron estructuras de soporte, otros cavidades internas que funcionaban como sistemas digestivos primitivos, y otros empezaron a moverse de manera más activa en busca de alimento. Estas innovaciones marcaron el preludio de un evento sin precedentes en la historia biológica, la explosión cámbrica. En apenas unos millones de años, un abrir y cerrar de ojos a escala geológica, la vida pasó de organismos simples y blandos a criaturas con esqueletos, conchas,
patas y ojos. Fue una revolución evolutiva que multiplicó la diversidad en formas nunca vistas. Trilobites, gusanos segmentados, moluscos primitivos y depredadores con garras y mandíbulas llenaron los océanos, dando inicio a una nueva era de competencia y adaptación. Pero todo eso aún estaba por venir. En este punto de la narración, la Tierra estaba ya muy lejos de su estado primordial. De un mundo de magma y tormentas tóxicas había surgido un planeta con océanos, atmósfera rica en oxígeno y formas de vida cada vez más sofisticadas. La historia que comenzó en la nada absoluta y en el estallido del Big Bang había conducido a este instante, un planeta azul vibrante, donde los ingredientes del cosmos se habían organizado hasta convertirse en seres vivos capaces de transformarlo todo. El Big Bang había dado origen al tiempo y al espacio. Las estrellas habían creado los elementos. Y en un rincón de la galaxia, esos elementos se habían reunido en un planeta singular. La vida había nacido, había evolucionado hacia la complejidad, y estaba a punto de desatar la mayor explosión de diversidad jamás vista en la historia de la Tierra.